Let's start with traducción escrita. Como dije, esta modalidad tiene cuando hay un texto escrito en la lengua de origen y se traduce a la lengua de llegada utilizando el mismo canal. Em, la lengua de llegada se refiere a la lengua a la cual vamos a traducir, independientemente de la oportunidad que tengamos de tomar una traducción. Para nosotros obviamente va a ser el español, la lengua origen, si quieren al inglés, o al español si la lengua origen es el inglés, ¿verdad? Bueno, es una de las traducciones más populares, diría yo, ya que es la que más se trabaja en la actualidad en el campo de la traducción. En segunda instancia, eh, tenemos la traducción eh, a la vista. ¿Alguien puede leer? Se produce cuando se tiene un texto escrito en la LO, dice, Sí, la lengua y origen. se, perdón, en la lengua de origen y se traduce a la lengua De llegada. no, de llegada utilizando el canal oral. Esta modalidad de traducción se llama a la vista porque es improvisada y sin preparación previa. Exactamente. Que puede también darse el caso, ¿verdad? De repente, muchas veces estos vemos en las conferencias, por ejemplo, en la ONU, etcétera, o en algún evento grande, que uno tiene que estar eh, leyendo, ¿verdad? Algo que está escrito y lo va traduciendo en forma oral, ¿verdad? Por eso se le llama a la vista y también, como mencioné, es improvisada y ya que uno no tiene la oportunidad de prepararse para eso, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más me puede leer el doblaje? ¿A qué se refiere el doblaje? En esta modalidad hay un texto oral en la lengua de origen reproducido a través de un canal audiovisual, como por ejemplo una película, que se reemplaza por un texto oral en la lengua de llegada, dejando el texto visual inalterado. Ujú. Bueno, y el doblaje es lo que típicamente se aplica en las películas, los documentales, las series, etcétera, etcétera. Y que realmente hoy en día está muy en auge y más con el tema de, de la pandemia, ¿verdad? Que hay se consume muchas, mucho producto audiovisual, en este caso se consume muchas películas, se consume documentales, etcétera. Eh, a pesar de que se está utilizando mucho los formatos electrónicos, en el caso en estos días estuve mirando algunos documentales en YouTube, por ejemplo, y YouTube tiene un sistema automático de doblaje, pero obviamente es bastante engorroso, ¿verdad? Porque muchas veces el, digamos, el algoritmo que utiliza Google, ya que YouTube está controlado por Google, no es obviamente precisa porque es como simplemente traducir con el traductor de Google, ¿verdad? No puede identificar todas las palabras o todos los sonidos que va emitiendo el vídeo. Por lo tanto, muchas veces es un poco confuso o es un poco, perdón, difícil de comprender bien. Pero en su gran mayoría he visto que lo que hace básicamente es presentar tipo un subtítulo, ¿verdad? Sobre todo si es en inglés mayormente, como hay muchísimos documentales en inglés y evidentemente para el doblaje de este tipo de productos audiovisuales se utiliza más en inglés, ¿verdad? O hay más en inglés. La verdad que no probé en español, pero en inglés he visto y en algunos casos se entiende bastante bien, pero en otros casos no, el doblaje no es muy bueno, ¿verdad? Bueno, obviamente
ya mencioné eso desde la primera clase, no va a reemplazar nunca la capacidad de traducción de un ser humano comparado con una máquina, ¿verdad? Porque obviamente el ser humano, sobre todo si es traducción escrita o si es un doblaje, uno siempre va a estar preparado o habrá visto mínimamente ese documental o esa película una o dos veces para realizar el doblaje de esa película y que realmente tenga sentido lo que uno está diciendo, ¿verdad? Para que no se altere, digamos, el sentido del texto original. Bueno, vamos con la subtitulación. ¿Quién más está en línea con nosotros? ¿Alguien más? I can see. ¿Quién está? ¿Tamara ya habló? ¿Vale? ¿Fabio? ¿O está con el micrófono apagado, parece? Bueno, voy a seguir con subtitulación. Cuando hablamos de subtitulados, básicamente nos referimos a un texto oral en la lengua origen y que se reproduce a través de un canal audiovisual y se deja un texto audiovisual inalterado eh, y en la lengua original. Se añade la traducción escrita en la parte inferior de la pantalla. Bueno, esto va mucho con lo que es el, el doblaje. La diferencia es que el subtitulado va en forma escrita, ¿verdad? Y el doblaje se realiza en forma oral. Eh, el subtitulado, obviamente, eh, se debe mantener el texto de la lengua original. Y después de eso recién se añade la traducción escrita a la lengua de llegada. ¿Se entiende, verdad? ¿O no se Sí, entiende? Es cuando vemos sí, profe. un material audiovisual, supongámosle que está en español, después abajo está el subtítulo en español otra vez, y abajo de eso, me imagino que habrán visto en alguna oportunidad cuando se presentan o se postean vídeos en las redes, que se subtitula, perdón, en inglés, y abajo otra vez se traduce en español, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere básicamente Sí. el proceso de subtitulación, ¿verdad? Bueno, las voces superpuestas. ¿Quién puede leer? Se aplica a documentos audiovisuales, en especial documentales, y consiste en traducir el texto oral de la lengua de origen a un texto también oral en la lengua de llegada y superponerlo al original. Esto se puede ver mucho en los documentales de las grandes cadenas de televisión como Discovery Networks, por ejemplo, que suelen pasar documentales sobre, eh, a ver, Mm, casos sobre medicina, por ejemplo, o documentales sobre animales, etcétera. O sea, de repente puede ser de cualquier tipo. Pero generalmente cuando se están contando las historias de vidas y alguien está narrando eh, una experiencia, una vivencia personal, generalmente hay una traducción utilizando voces superpuestas que uno escucha claramente digamos, la voz original, ¿verdad? De la persona que está eh, hablando y se superpone la traducción encima de, por decir así, de de ese medio o de ese documental audiovisual en la Dijo, lengua de llegada. No sé si me copian, ¿se entiende, verdad? sí, Me imagino que habrán visto en alguna oportunidad ese tipo de traducción, ¿verdad? Bueno, sí. ya enseguida terminamos, esto no es muy largo. Traducción de programas informáticos. A ver, ¿quién me ayuda? En esta modalidad se parte de un conjunto de sistemas, aplicaciones y manuales de un programa informático escritos en la lengua de origen que se traducen a la lengua de llegada utilizando el mismo canal textual. Bueno, obviamente cuando hablamos de programas informáticos,
Yo creo que en la actualidad se sigue haciendo de alguna manera, pero ya en su mayoría, o sea, se utiliza, pero lo que yo suelo ver entre los colegas conocidos o investigadores que yo conozco, obviamente la mayoría utiliza mucho el inglés, ¿verdad? O sea, toda gente que estudia informática sí o sí debe manejar inglés. O sea, eso es algo como si fuese es un casamiento que va de la mano. El inglés con la informática obviamente es algo que no se puede separar. Una cosa sí o sí tiene que complementar a la otra, ¿verdad? Pero hay casos en que se realiza traducción de estos programas informáticos de repente que tienen un propósito de aprendizaje, de repente para niños, ¿verdad? También para adultos, ¿por qué no? Y en la cual se realiza el mismo proceso, ¿verdad? Como la mayoría de los programas están en inglés, por ejemplo, en este caso la lengua de origen, y en ese sentido se traduciría en la lengua de llegada, en nuestro contexto, que sería el español, ¿verdad? Bueno, traducción de productos informáticos multimedia. A ver, Engloba un conjunto de productos informáticos que reproducen el mensaje de la lengua de origen de forma escrita, visual u oral, y se traducen a la lengua de llegada utilizando el mismo canal que en el texto original. Ocurre, por ejemplo, en los videojuegos. exactamente. Bien. Esto es muy parecido a traducir de repente una, por decir así, una serie o una película. La diferencia es que se está trabajando con un videojuego. Y generalmente, eh, a pesar de que hoy en día también los videojuegos ya vienen muchísimo digamos que en inglés, ¿verdad? Pero muchas veces se interactúa, hay mucha interacción entre el programa informático, el videojuego y la persona que lo está eh, jugando o utilizando, Utiliza. ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que se hace es, obviamente, traducir la lengua original a la lengua de llegada que maneja la persona que está operando, en este caso, el videojuego, ¿no? Parecido al anterior, eh, a la persona que está utilizando el programa informático o está desarrollando la misma. Bueno, básicamente sería eso. Traducción de canciones. A ver, ¿alguien más? Esta modalidad tiene lugar cuando el texto oral de una canción se traduce a la lengua de llegada de manera escrita para que sea cantada en la lengua a la que se ha traducido. Muy bien. En este punto, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre traducir un medio digital implica o uno tiene la ventaja de que el texto está, en este caso, está, eh, por decir así, registrado o está guardado en algún tipo de dispositivo, ¿verdad? Lo cual facilita su traducción porque imagínense traducir, por ejemplo, como dije al principio, una conferencia o una charla en vivo, como una de esas famosas charlas TED que suelen publicarse en YouTube, por ejemplo, ¿verdad? En la cual uno tiene que estar muy alerta, ¿verdad? A la traducción. Sin embargo, en este caso uno puede hacer un replay, un stop, un backward, forward, etcétera, para ir revisando si uno realmente está traduciendo bien. La dificultad aquí lo que se presentaría es la parte ya más bien poética, ¿verdad?
Es decir, cómo se está traduciendo el mensaje y no solamente el texto. A pesar de que eso ya es aparte, ¿verdad? Muchas veces, o sea, en la actualidad se consume muchos productos musicales que son, obviamente no tienen mucho contenido poético, sino que más bien ritmo, ¿verdad? Y cuando hablamos de los estilos de las canciones que tenemos en la actualidad, que podría ser música electrónica, reggaetón, etcétera, ¿verdad? Que obviamente, como dije, algunas de ellas simplemente tienen ritmo y letras, y realmente el sentido poético carece de la misma o no tiene a profundidad, lo cual nos dificultaría mucho su traducción, ¿verdad? Porque si es simplemente texto y ritmo, uno buscaría adaptar esos sonidos o esas letras a la lengua de llegada que uno pretende traducir, para que tenga sentido, porque eh, yo tuve la oportunidad de traducir una canción y después las personas que me pidieron, que era una canción del inglés al guaraní, me pidieron de vuelta a revisar y arreglar porque me decían que era para un coro, que no iban a poder cantarlo porque el ritmo no coincidía, ¿verdad? Entonces en ese caso hay que hacer arreglos, obviamente, adaptar y buscar, ¿verdad? Sinónimos, ¿sí? Fíjense hasta dónde puede llegar el trabajo del traductor, ¿verdad? Hacer arreglos musicales para que esa canción pueda tener el ritmo necesario, ¿verdad? Porque puede ser que, lo que me explicó, por ejemplo, este productor, fue que si yo traduzco, eh, si por ejemplo en la lengua original, ¿sí? En inglés, por ejemplo, el ritmo justo tiene dos sílabas, ¿verdad? La, la última letra de la canción o de la estrofa, lo que sea. Y si yo traduje en guaraní o en español con cuatro o cinco sílabas, obviamente no voy a darle un ritmo, ¿se entiende? Tiene que volver a tener esas dos sílabas, ¿verdad? Es decir, en vez de decir casa, Sí. ¿verdad? Y sin embargo, qué sé yo, por decir así, si yo traduzco mal en inglés y pongo residence, ¿verdad? Residence, tengo como tres sílabas, no va a tener sentido. Entonces, ahora si yo utilizo bien la lengua, adecuo bien y en vez de decir residence utilizo house, ¿sí? Casa y house están más cerca. Una sílaba con dos sílabas está más cerca que tres o cuatro sílabas. Bueno, esas son así algunas consideraciones de mi experiencia personal que yo he tenido, que uno tiene que trabajar al realizar las traducciones. Número 9, a ver, ¿alguien más? Supratitulación, titulación musical. Sí. Suele aparecer en las óperas. El tema del texto oral en una ópera se sintetiza y se traduce al canal escrito. Esta traducción escrita se pasa a una banda magnética que aparece en la parte superior del escenario y debe ajustarse al tiempo y a la acción que se está desarrollando. Sí, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar en una ópera, ¿no? Teatro, sí. Teatro sí, Ópera, ¿no? Bueno, yo ópera no. sí, yo tuve la oportunidad de estar en dos óperas en Seattle, en Estados Unidos. Y es interesante la forma en que, eh, porque generalmente las obras que se toman son La Traviata, por ejemplo, que está en italiano, ¿verdad? Obviamente en Estados Unidos no se habla mucho italiano. Entonces, lo que hacen es, como dice el texto aquí, se presenta encima del escenario donde se está haciendo la ópera, ¿verdad? Con todo digamos, el montaje artístico. Se pasa una banda en la cual se traduce al inglés, ¿verdad? Y lo mismo tendría que ser en nuestro caso, ¿verdad? Si estamos viendo una ópera que está en portugués o en japonés, obviamente tendría que haber una supratitulación, como dice acá, que se debería hacer en español, ¿verdad? Muchas veces hay que tener en cuenta esto, no se traduce fielmente, ¿eh? Como dice acá, se sintetiza, dice, ¿sí? Y se traduce al canal escrito. Muchas veces
se traduce el mensaje de la acción que está sucediendo, no exactamente lo que ellos dicen, para que pueda tener eh, sentido también esa supratitulación, ¿verdad? Para la audiencia en este caso. Bueno, seguimos con el siguiente, la traducción iconográfica. En esta modalidad, un texto escrito de la lengua De origen. Ujú. de lengua de origen, De se origen. traduce de forma escrita a la lengua De llegada. De de llegada. llegada. La dificultad es que la traducción está subordinada a una imagen, como por ejemplo, crucigramas, sopas de letras y carteles publicitarios. Ajá. Bueno, esta modalidad tiene mucho que ver con el arte, porque estamos hablando de gráfico y yo creo que en la actualidad, en lugar de traducir directamente, ya se utiliza en la lengua de origen, ¿verdad? No sé si se fijaron cuando aquellos tiempos en que salíamos por la costanera, ¿verdad? Hace tanto tiempo ya que no pasa eso. Los carteles en donde hay publicidad, yo me suelo fijar mucho en los carteles de, sobre todo bebidas alcohólicas y cervezas, por ejemplo. Eh, a ver, voy a dar un ejemplo claro. Miller, por ejemplo, ¿verdad? Inclusive en la televisión de aire, que llega a más personas, generalmente se pasa directamente en inglés. No sé si se llegaron a dar cuenta. En una ocasión he visto que en Telefuturo salió una publicidad totalmente en inglés de, creo que era Miller, ¿verdad? Obviamente era una Sí, publicidad que se hizo, Miller. sí, era algo que se hizo en Estados Unidos. Pero fíjense que estamos en un país hispanohablante y en un 99 punto, no sé cuánto por ciento, la mayoría habla, obviamente, o sea, somos bilingües, pero hay personas que hablan muchísimo español, ¿verdad? Que es la lengua dominante. Y que se pase una publicidad en inglés. Obviamente, ni un pito, la mayoría de las personas no entenderán de eso, ¿verdad? Solamente la gente que maneja inglés. ¿Y cuál es la idea? Obviamente de vender con esa imagen es simplemente el producto que la gente ya conoce y por lo tanto ni siquiera se preocuparon en traducirlo. Pero no digo que pasan en todos los contextos, ¿verdad? Yo creo que hay muchas publicidades que sí se traducen, ¿verdad? Eh, Habría que ver un poco algunos ejemplos, ¿verdad? Eso va a ser la tarea de ustedes para la próxima tarea, que va a ser buscar un poquito un tipo de traducción. Van a elegir ustedes una de estos tipos de traducción y de acuerdo a eso ustedes van a buscar un ejemplo. Bueno, eso vamos a hablar después. Y luego tenemos la traducción de cómics. ¿Quién me lee la traducción de cómics? Se dan los cómics cuando están escritos en la lengua de origen y se traduce de manera escrita a la lengua de llegada. Tienen la dificultad añadida de que el texto está en todo momento sujeto a una imagen. Claro, en este caso no simplemente es traducir un texto, sino que uno tiene que, como pasa como en el caso de la canción, uno tiene que adecuar a la imagen que uno tiene, ¿verdad? Como se va traduciendo por cuadros, generalmente los cómics vienen por cuadros. Eh, a ver, no sé, yo solamente conozco los cómics latinos, que, qué sé yo, Mafalda, Condorita y toda esa onda, ¿verdad? Que están en español, ¿verdad? Eh, Desconozco, Daniel el Travieso creo que solía salir hace unos tiempos, eh, traducido al español, ¿verdad? En ese caso uno debe obviamente tener también mucha habilidad para poder, porque no es fácil traducir, sobre todo si son cómics o de repente cómics que apuntan mucho hacia lo cómico, ¿verdad? Porque en, en los chistes hay mucho sentido figurado también. Por lo tanto, eh, eso, o sea, implica una dificultad porque hay que traducir el sentido figurado de la palabra sin que pierda la esencia del texto, ¿no? Entonces, es un desafío más que uno tiene al hacer ese tipo de traducción. Bueno,
Interpretación simultánea, ya estamos por terminar. No Es sé. un método que consiste en que un texto oral se traduce a una lengua distinta de forma paralela al discurso del emisor, utilizando solamente el canal oral. El intérprete suele traducir el discurso desde una cabina y los receptores escuchan la traducción con unos auriculares. Este es el trabajo del intérprete, ¿verdad? Eh, Esto, por ejemplo, solemos ver en lo que es la Asamblea de la ONU o de repente donde hay personas de diferentes lenguas, ¿verdad? Personas de diferentes lenguas. Eh, Porque también la interpretación se puede dar en forma simultánea, pero para un grupo de personas que manejan la misma lengua. De repente, a ver, tenemos la visita de un, qué sé yo, investigador japonés que habla inglés, obviamente, y nos piden traducirlo para una audiencia de, qué sé yo, ingenieros paraguayos, ¿verdad? Que hablan español. En ese caso, eh, lo que vamos a hacer es eh, hablar, interpretar, pero para en forma abierta, no necesitan auriculares, ¿verdad? Cada uno de ellos. Es diferente el caso de la Convención de la ONU, por ejemplo, donde tenés, no sé, 180, no sé cuántos países que tienen distintas lenguas y cada país debe tener un traductor, ¿verdad? Que va traduciendo. Obviamente la lengua oficial de la ONU creo que es el inglés, pero no todos los representantes que van allí manejan inglés. Por lo tanto, sí o sí se necesita un intérprete que va pasando a la lengua de llegada de cada participante en su traducción. Eso sería la traducción simultánea, que se puede dar de distinta manera también, ¿verdad? Bueno, la interpretación consecutiva. Se parte de un texto oral en la lengua de origen y este se traduce tras un margen de tiempo concedido por el emisor a la lengua de llegada, utilizando el mismo canal oral. Conforme el discurso de la lengua de origen avanza, el traductor toma notas para acordarse del mensaje y traducir el mensaje cuando el emisor se lo permita. Exactamente. Otra vez entra el papel creativo y dinámico del traductor, ¿verdad? En este caso lo que hacemos básicamente es, este, una vez que, o sea, uno va escuchando el texto en la lengua de origen y va anotando para después hacer la traducción. Eh, yo, por ejemplo, esto he visto me acuerdo vagamente, cuando hubo el ataque del 11 de septiembre, una época una fecha que nunca olvidaremos, y que todos los canales empezaron a mostrar la imagen del atentado, ¿verdad? Y me acuerdo que todos los canales, inclusive NTV, los canales de deporte, de cocina, todos los canales empezaron a pasar ese evento, ¿verdad? Que fue muy traumático. Y lo iba pasando, digamos que en forma consecutiva, porque como venía toda la noticia en inglés, en vivo y en directo, eh, las personas que se encargaban del doblaje o de la traducción, en este caso, la interpretación, perdón, lo iban haciendo de a poco a medida que iba hablando en este caso el reportero que estaba dando la noticia en vivo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen en forma consecutiva? Porque obviamente el texto en la lengua de origen era en forma corrida, no había pausas, ¿verdad? Eso tienen que entender. Fíjense que en la traducción anterior, la simultánea, eh, está hablando el emisor del mensaje y siempre hay pausas para que los intérpretes vayan haciendo sus traducciones, ¿verdad? De alguna manera. Eso se suele ver. Sin embargo, aquí no hay pausa, ¿verdad? Porque se está transmitiendo algo en vivo, en directo, y como es algo muy inédito, entonces no hay pausa y lo que el intérprete tiene que hacer es ir tomando nota, ¿verdad? Para que no se olvide de lo que está diciendo
el, en este caso, el emisor de la lengua de origen y lo va traduciendo a la lengua de llegada a medida que va pasando la, la acción, ¿verdad? O el texto. Bueno, el Sí, penúltimo... Sí, ¿hay preguntas? Perdón. ¿No? ¿Se entiende? no, Ok, vamos al penúltimo, sí. la interpretación de enlace. Interpretación de enlace surge cuando dos emisores que utilizan códigos diferentes quieren mantener una conversación oral. En este caso, se traduce de forma oral el mensaje de una lengua a una lengua B y viceversa. Ujú. Bueno, la interpretación de enlace eh, sería algo parecido a lo que mencionamos en cuanto a la traducción de eventos grandes donde hay personas de distintas lenguas, ¿verdad? Obviamente uno tiene que llegar a la lengua A, B, Z, etcétera, eh, de la lengua origen, ¿verdad? Eh, Se suele dar también en las conversaciones que se dan en forma simultánea. La diferencia es que debo pasar a más de una lengua, en este caso. Y por último, el susurrado o chuchotech. ¿Quién podría leer? Interpretación que tiene cabida cuando se está desarrollando un discurso de manera oral y este se traduce también de manera oral en voz baja al oído del destinatario. Muy bien. Esto se suele ver en las en el caso de los, no sé si vieron cuando, por ejemplo, se reúnen los presidentes de dos países diferentes que no hablan una ni otra lengua, ¿verdad? Y suelo ver mucho Ah, sí, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se reúne el presidente de ese país, como siempre está recibiendo presidentes de todo el mundo, no sé si se habrán fijado que muchas veces los intérpretes están parados de cada líder, de cada autoridad, y a medida que va hablando, ¿sí? El intérprete lo que hace es susurrarle al oído, ¿sí? Lo que está diciendo su interlocutor, ¿verdad? sí. Y de la misma manera, cuando va respondiendo, la otra parte hace lo mismo, ¿verdad? Interpreta el mensaje en este caso, de lo que dijo el, el interlocutor, siempre se traduce lo que dicen las autoridades, ¿verdad? Porque en este caso el intérprete no habla en voz alta, por eso se dice susurrado. Lo que se traduce directamente es lo que va diciendo el interlocutor, ¿verdad? Que en este caso son dos personas muy importantes. En esos casos lo que se suele hacer entonces es el susurrado, ¿verdad? Eh, a diferencia de la interpretación simultánea, en que uno directamente traduce en voz alta porque son solamente el que está hablando en la lengua de origen y el intérprete, ¿verdad? En el caso del susurrado tenemos dos interlocutores y tenemos dos intérpretes por cada lado. Y lo que hacen es transmitir o traducir el mensaje de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, eh, básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Así que muchas gracias por participar. Espero que se haya entendido la clase. No sé si hay preguntas. Teacher, Sí, hola. sí, puedes subir esto a Classroom Sí, para que tengamos. sí, señora o Puedes señorita. subir esto a Sí, sí, Classroom, por sí. favor. Lo voy a subir totalmente. Lo voy a subir. Ahorita. Sí, lo voy a subir para que todos puedan tenerlo. ¿Les parece? Sí, puedes subir para que tengamos. Sí, voy a pasar. Voy a tratar de subirlo para que ustedes puedan acceder. ¿Les parece? Está bien, Sí. profe. Bueno, ¿hay alguna consulta?
No, se entendió bastante. Bueno, creo que no hay nada complicado. eh, como, como mencioné, la idea es justamente que se vayan conociendo las distintas formas de traducción y con esto vamos a ir haciendo también eh, las tareas. Para la próxima clase yo voy a levantar la tarea en el Classroom y les voy a explicar con un pequeño tutorial para que ustedes puedan eh, hacer la tarea en base a esto que desarrollamos hoy. ¿Les parece? Sí, O sea que profe. no tenemos tarea para esta Sí, semana. profe. Sí, la tarea va a ser básicamente va a consistir, perdón, en buscar un tipo de traducción. Van a elegir una de ellas, ¿sí? Y van a buscar en un medio audiovisual, etcétera, y identificar qué tipo de traducción es de acuerdo a lo que estudiamos. ¿Les parece? Ok. Que puede ser un video, Ok. ¿sí? Puede ser un video, puede ser una película, una canción o un documental, etcétera. ¿Está bien? Así que chicos, gracias por todo y nos vemos el lunes que viene a la misma hora. ¿Está? Dale, Ok. está bien, profe. Dale chicos, chao chao. Chao. Chao, profe. Suerte.